Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y esto es el 7 por 7. Hoy voy a conversar con la candidata presidencial Keiko Fujimori. La señora Fujimori está, por supuesto, en Lima, en los estudios del canal Willax en Lima. Y yo estoy aquí en Miami, en mis estudios de Miami. Después de la entrevista con Keiko Fujimori, la muy esperada sección de videos humorísticos 7 por 7. Bueno, Keiko Fujimori, como ustedes saben, tiene 45 años, va a cumplir 46 en mayo. Fue primera dama cuando su padre era presidente o dictador. Fue congresista y ha sido 2 veces candidata presidencial. Esta es su tercera tentativa, su tercera postulación. Keiko, que está en Lima, insisto, yo estoy aquí en Miami. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, qué gusto de saludarte. Y le agradezco que haga esa precisión, porque como a veces el set puede dar la sensación de que estemos juntos y que estoy en Miami, puede generar alguna suspicacia política, y yo quiero aclarar eso, sobre todo por el juez, ¿no? Yo cada viaje que hago fuera de Lima solicito una autorización y luego hago un informe. Y si pides un permiso para salir del Perú, ¿te lo concederían? O sea, ¿podrías legalmente salir del Perú? No tengo impedimento de salida del país, entiendo que se podría solicitar, pero prefiero evitar cualquier tipo de malinterpretación, y los únicos permisos que he solicitado al juez es para viajar internamente dentro de nuestro país para hacer la campaña. Mejor. Bueno, te contaba que la última vez que te entrevisté en televisión fue en febrero 28 de 2010. En aquel momento se hablaba de que yo iba a ser candidato presidencial, todavía tenía el francotirador en Lima. Y hoy domingo, 28 de febrero de 2021, o sea, han pasado exactamente 11 años, querida Keiko, desde aquella entrevista. Debo advertirte que aquella entrevista fue un poco amigable y quizá la de hoy no va a ser tan amigable. Bueno, estamos preparados para contestar todo tipo de preguntas, Jaime. Recuerdo, digamos, he estado contigo en varias oportunidades y me parece que ha pasado muy rápido, ¿no? Son 11 años desde la última vez que hemos estado juntos. También recuerdo, porque todo hay que contarlo, que tú tuviste la nobleza, después de las elecciones de 2011 que perdiste con el señor Humala, de venir a verme aquí en Miami, de traer un regalo para mi hija Zoe y de agradecerme por el apoyo que te di en aquella contienda electoral. Raramente los políticos dicen gracias, pero tú lo hiciste. Me parecía importante porque tu opinión en esa campaña, tu forma de respaldarme, lo valoré y lo aprecio mucho, ¿no? Y por eso se dio la coincidencia que además estábamos yendo a Estados Unidos con la familia y le dije a Mark, tenemos que aprovechar para darle un pequeño saludo. Pero te hice un favor tratando de impedir el triunfo de Humala, ¿o de repente perjudiqué tu candidatura? A la luz de los hechos, quizá hubiera sido mejor que me mantuviera callado, ¿no? Bueno, hay todo tipo de opiniones, Jaime. ¿Qué te puedo decir? Sí. Yo creo que en una conversación a solas mejor te doy mi respuesta. Bueno, mi gran temor con Humala era que él iba a resultar un déspota chavista que iba a destruir la democracia, y no ocurrió. Por fortuna no ocurrió. Bueno, dicho eso, yo estoy decepcionado de ti, Keiko. Sí, te he escuchado, y también te he escuchado de que no vas a votar por mí. Bueno, quizás eso pueda, digamos, ayudarme, porque las 2 últimas veces sí lo hiciste, ¿no? Tal vez te conviene que no te apoye más. Sí. ¿Ah? Pero mantengamos nuestra relación de respeto y de amistad. Por supuesto. Ahora, te voy a explicar por qué estoy decepcionado. Creo que cuando los peruanos te dieron poder, en realidad debería decir te dimos poder, porque yo voté por ti en 2011 y en 2016. Pero sobre todo en 2016, cuando votamos por ti,
cuando te convertiste en jefa de la oposición, cuando tenías una abrumadora mayoría en el Congreso, me da la impresión de que no supiste usar sabiamente el poder que te dimos. ¿Estarías dispuesta a reconocer eso? Hay muchas cosas que, a la luz de lo que además me ha tocado vivir y lo que ha ocurrido también dentro de nuestro país, sí, hay muchas cosas que pudimos hacerlo mejor, sin duda, Jaime. Y creo que si analizamos ese periodo y vamos al momento en que culmina la elección, yo, con actitud democrática de haber participado en una contienda, a pesar de todas las irregularidades que hubieron en la última etapa del proceso y el día mismo de la elección, primero di una orden para desmovilizar a la militancia que quería salir a marchar a nivel nacional. Y en segundo lugar... Te puedo interrumpir. Cuando hablas de irregularidades, ¿a qué te refieres concretamente? ¿A que impidieron que los policías y los militares votasen? ¿A eso? Eso, cerraron varias mesas en las zonas que eran muy favorables para Fuerza Popular en el Braem, cambiándolo a último minuto. Eso impidió que la gente vaya a la mesa de votación. Hubieron varias denuncias en las mesas que se llevaban el voto electrónico. Entonces, todo eso, y con un margen de diferencia tan corto, 40.000 votos, no entran ni siquiera, o sea, es mucho más grande el Estadio Nacional, ¿no? Ese margen tan pequeño de 0.2%, pues generó mucha suspicacia. Y dentro de mi grupo político habían varios miembros que me decían, Keiko, no reconozca los resultados, porque aquí hay irregularidades, algunos, es más, me decían que debía denunciar un fraude, pero yo dije no. ¿Tenían ellos razón, Keiko? ¿Tenían ellos razón? ¿Debiste decir me han hecho trampa? Yo lo que debí decir, Jaime, y aquí está mi primer error, fue pedir un recuento. Yo creo que si hubiese pedido un recuento, el resto de mi grupo, hubiésemos estado más tranquilos, ¿no?, asumiendo esos resultados. Porque incluso yo recuerdo que la noche del resultado, y tú lo mencionaste en tu programa, el jefe de la OMPE había dado cifras mayores a Fuerza Popular que al grupo de PPK. Pero claro, lo dieron ganador. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Lo recuerdo como si fuera ayer, y además la diferencia era tan estrecha, tan exigua, que se justificaba pedir un recuento. Ahora, mi percepción es que tú quedaste tan golpeada con la derrota, una derrota inesperada, porque en primera vuelta había sacado casi 40%, que no fuiste una buena perdedora. Tengo la impresión de que te quedaste un poco dolida y que fuiste entonces con Kuczynski, ¿cómo decirlo?, un poco vengativa, un poco rencorosa. ¿No fue así? Dolida, sí, por supuesto, Jaime. Habíamos trabajado muchísimo en esa campaña, recorrido el país en varias oportunidades. Es verdad que también en la última etapa de nuestra campaña se cometieron errores. Sin embargo, permíteme ir al momento de la conferencia. Me parece que 5 o 7 días después de la elección, yo le aviso a los miembros de mi partido que voy a reconocer los resultados. Muchos de ellos dijeron que preferían no participar. Entonces yo les dije, bueno, con ustedes o sin ustedes, yo voy a dar una conferencia y voy a reconocer los resultados. Y les pedí que me acompañaran. Entonces ellos más o menos obligados, pero estuvieron a mi lado. Los candidatos al Congreso, los miembros del equipo técnico, la plancha y Marc en representación de mi familia. Para mí era bien importante, con actitud democrática, reconocer esos resultados para que finalmente el señor Kuczynski empiece a armar todo, digamos, su grupo de trabajo. El problema también surgió, Jaime, porque aquí la pelea es de a dos, ¿no? O sea, uno solo no puede pelearse. A las pocas semanas, el señor Kuczynski, antes de asumir el cargo, da una entrevista desde España. Y él dice y anuncia que está invitando y se va a jalar a varios congresistas de Fuerza Popular. Entonces, lo recuerdo. Ese era un anuncio de guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos, dejar pasar ese momento
cuando te están lanzando amenazas. Así, era difícil. Comprendo. Ahora, te puedo decir mi opinión. Yo creo que eso seguramente te dolió, lo que dijo Kuczynski en España. A mí me parece que más te dolió que Kuczynski, que te había apoyado en la segunda vuelta de 2011, el 2016 dijera que tú eras la hija de un ladrón y que por ser la hija de un ladrón, tú eras una ladrona también. Yo creo que un ataque así, tan bajo, ¿no?, tan mezquino, deja mucho dolor. Entonces, yo puedo entender que tú estabas dolida, frustrada, rencorosa contra él, pero los peruanos te elegimos para que fueras jefa de la oposición y tengo la impresión de que tú te convertiste en jefa de la destitución. O sea, tú querías destituir a Kuczynski y lo lograste. No, vamos por parte. Es verdad que la segunda vuelta de la campaña del 2016 fue extremadamente virulenta. Y por eso yo reconozco los resultados, pero decido no ir a saludarlo, Jaime. En el año 2016, cuando terminó la campaña con el señor Ollantumala, yo fui a saludarlo y a darle la mano y a desearle suerte. Porque incluso en esa segunda vuelta no hubieron ataques hacia la familia, ni ese tipo de golpes bajos, ¿no? Y por eso hice ese gesto. En el caso del 2016, vuelvo a repetir, reconozco los resultados, pero hubieron pues estos ataques realmente inapropiados en contra de mi familia. Y por mi familia decidí no hacer ese saludo, que en otras ocasiones tampoco lo habían hecho otros candidatos, ¿no? O sea, el señor Ollantumala no fue a saludar al presidente García. Claro. Yo creo que lo debiste saludar, pero en fin, ese es un asunto formal. Creo sobre todo, Keiko, que tú tendrías que reconocer que fue un error bajarse a Kuczynski por lo que vino después, que fue mucho peor. Mira, cuando tú y tu hermano Kenji estaban peleados alrededor de la vacancia de Kuczynski, Kenji no quería vacar a Kuczynski y tú sí lo querías vacar, tú ganaste, tú propiciaste que Kuczynski renunciara. Y fíjate la catástrofe que sobrevino para el Perú, caído Kuczynski. Todo lo que vino fue mucho peor que Kuczynski. Es decir, ¿no hubiera sido mejor darle la razón a Kenji y dejar a Kuczynski concluir su mandato? Cuando empezó el mandato del presidente Kuczynski, se le dieron facultades. Se le dio el voto de confianza al gabinete Zavala, que recibió el voto de confianza más grande en la historia de nuestro país. Se le ha dado todas las leyes de presupuesto, que son las leyes más importantes, al gabinete de la señora Mercedes Araoz. Pero Keiko, cuando él renuncia en marzo del 18, él renuncia porque tu bancada lo iba a destituir. Permíteme ir llegando paso a paso hacia ese momento, Jaime. Pero en el camino, a pesar de trabajar por la gobernabilidad y darle estos votos importantes, dentro de todos los pedidos de leyes y de facultades, el 85, casi 90% de las solicitudes del Poder Ejecutivo se le otorgaron. Ahora bien, luego llegaron las solicitudes de vacancia, pero finalmente el señor Kuczynski, él renuncia. Él no es vacado. Pero renuncia porque tenía la guillotina que le iba a caer encima al día siguiente si no renunciaba. Habían denuncias muy graves contra él, Jaime. Y habían, además, quien articula todo esto y quien proactivamente logra armar una coalición muy grande alrededor de la segunda vacancia que no se llevó a la votación, fue el señor Villanueva, ¿no?, que coordinaba además directamente con el señor Vizcarra. Ahora, digamos, el señor Vizcarra... Permíteme una interrupción. Sí, Jaime. Mira, yo soy una persona muy rencorosa. No perdono fácilmente a quienes me agravian. Dicho eso, yo sé reconocer a otra persona rencorosa. Y yo creo que tú eres muy rencorosa y que nunca le vas a perdonar a Kuczynski, que te dijo, eres la hija de un ladrón, tú también eres ladrona. Yo creo que eres rencorosa y que deberías reconocerlo. No, Jaime, después de todo lo que me ha tocado vivir, he estado en prisión 3 veces y 3 veces me han liberado.
He estado más de 480 días alejada de mis hijas. No guardo rencor, ni al señor Kuczynski, ni a quienes me han llevado a prisión. Trato de siempre sacar las cosas positivas de los momentos más difíciles. Así es que yo, esa parte, Jaime, esa parte sí, yo lo he superado totalmente. Y sí, cometimos si errores. Si te pidiera que lo fueras a visitar a su casa, si te llamara un día y te dijera, Keiko, me gustaría que vinieras a visitarme a mi casa para conversar, ¿tú irías? Bueno, si es que no hubiese ningún impedimento judicial, fiscal, sí, yo podría ir a verlo. Porque a él le agradezco, y lo he dicho públicamente, el hecho de que le haya otorgado el indulto a mi padre. Pero ahora, regresando sí, Jaime, justamente al tema del periodo congresal, ¿no? Primero, quiero señalar que nosotros no fuimos el Poder Ejecutivo. Fuerza Popular estuvo desde el Congreso de la República. Tratamos de dar gobernabilidad en todos los temas fundamentales, pero es verdad que se cayó en la confrontación, en este círculo vicioso. Cuando el señor Zavala va al Congreso para hacer voto de confianza, no porque él lo necesitara, sino para hacer voto de confianza por una ley, ahí yo creo que debimos decir, basta ya, hay que darle su voto de confianza. Pero... Y cuando Kenji te dijo, no hay que votar por la vacancia, Keiko, no hay que vacar a Kuczynski, ¿no estás dispuesta a reconocer que Kenji tenía razón? Voy a hacer algunos comentarios que no he hecho anteriormente, pero la bancada de Fuerza Popular aprobó por amplia mayoría votar por la vacancia del señor Kuczynski. La decisión no la tomo yo, Jaime. La decisión de todas las votaciones congresales las toma la propia bancada. Yo no tengo derecho a voto, yo dirijo el debate y son ellos los que toman la decisión. Pero si tú hubieras sido congresista, ¿habrías votado a favor de la vacancia de Kuczynski? Frente a todos los hechos y a la información que había, probablemente sí, como una gran mayoría. Y probablemente yo también, ¿ya? Yo también. Yo dije en ese momento, si yo fuera congresista, hay suficientes faltas éticas cometidas por Kuczynski cuando fue ministro de Economía y eso justifica que se le remueva del cargo. Ahora, luego vino Vizcarra. Vizcarra fue mucho, pero mucho peor que Kuczynski, Keiko. Entonces, de alguna manera, tu bancada parió a Vizcarra. Y Vizcarra ha resultado un esperpento, un adefesio. Mira el daño que le ha hecho al Perú este señor. Jaime, la indignación que la población siente por Vizcarra es inmensa. Pero nadie se hubiese imaginado en esos momentos que el señor Vizcarra iba a hacer o dejado de hacer tantas cosas y dejar a nuestro país en estas condiciones. Pero tú apoyaste a Vizcarra de una manera como no apoyaste a Kuczynski. Al comienzo fuiste buena gente con Vizcarra. Yo no conversé con Vizcarra hasta que él asumió el mando. Eso quiero dejar bien en claro. Yo tuve dos conversaciones, y así lo he hecho público, después que él se convirtió en presidente de la República. Y había una ilusión, una esperanza, no solamente en nosotros, sino en toda la población, con la llegada al mando de un hombre provinciano, con la experiencia de haber sido gobernador, y con ganas de convocar a todas las fuerzas políticas, ¿no? Pero claro, ya después empezó la confrontación de parte de él hacia todo el Congreso como institución, ¿no? Sí. Te pido dos respuestas breves. La primera, ¿Vizcarra fue peor que Kuczynski? Yo creo que sí. La segunda, si tú hubieras imaginado que Vizcarra iba a ser tan malo, ¿habrías preferido que Kuczynski continuara a pesar de todo? No tengo una bolita mágica, Jaime, pero me recuerdo en ese momento y todas las denuncias que habían y yo creo que la situación de la vacancia, digamos, del señor Kuczynski se iba a dar, pero él finalmente decidió renunciar.
Tenemos que ir a la primera pausa publicitaria. Gracias, Keiko, por estar con nosotros desde los estudios del canal Willax en Lima. Y regresamos enseguida con la candidata presidencial Keiko Fujimori. Más adelante, la sección de videos humorísticos 7x7. Ya volvemos.